Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a trabajar magnitudes y unidades de medida. Magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir, como por ejemplo tenemos el peso, la masa, la longitud, la velocidad, el tiempo, la temperatura, la presión, la fuerza. Sin embargo, cada magnitud de estas puede medirse en diferentes unidades de medición. Medir es determinar la cantidad de una magnitud por comparación con otra igual o más pequeña que se toma como unidad. Para ello se utilizan instrumentos de medida. Algunas de las magnitudes que usamos a diario son longitud, capacidad, masa, tiempo, temperatura y muchas otras más. Vamos a hablar sobre la longitud. Las medidas de longitud sirven para determinar la distancia entre dos puntos, por ejemplo, la estatura de una persona, el ancho de una piscina, el largo de una carretera, etc. Su unidad es el metro. Los instrumentos con los que se puede medir la longitud son la cinta métrica, la regla, el odómetro, etc. Las unidades de longitud son el milímetro, el centímetro, el decímetro, el metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. En este caso, como la unidad de medida de la longitud básica es el metro, tenemos unidades más pequeñas y tenemos unidades más grandes que el metro. Aquí tenemos la forma como se representa cada una de estas medidas. Por aquí en la tabla de medidas de las unidades de longitud tenemos el kilómetro que corresponde a 1000 metros, el hectómetro serían 100 metros, el decámetro 10 metros, el metro que corresponde a un metro, el decímetro 0,1 metros, centímetros 0,01 metros y el milímetro 0,001 metros. Cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 10 veces menor que la unidad inmediata superior. En este ejercicio vamos a trabajar con la tabla de longitud. Vamos a pasar 5 metros a milímetros. Tenemos que tener en cuenta que estamos ubicados aquí en los metros y vamos a pasar a los milímetros, es decir, de una unidad grande a una unidad más pequeña. Por lo tanto, vamos a multiplicar por potencias de 10 dependiendo de la cantidad de casillas por las cuales tengamos que pasar. Entonces, arrancamos a contar aquí para ver por cuánto tenemos que multiplicar. Por 10, por 100 y por 1000. Tenemos que multiplicar 5 por 1000 y esto nos va a dar 5000. Recuerden que la cantidad de ceros corresponde a la cantidad de casillas por las que tengamos que pasar. Por lo tanto, 5 metros corresponde a 5000 milímetros. Vamos con el otro ejercicio y es pasar 13 centímetros a kilómetros. Vamos a ubicarnos entonces en la parte de los centímetros y nos damos cuenta que para pasarlos a kilómetros tenemos que ir de una unidad pequeña a una unidad grande. Vamos a contar cuántas unidades tenemos que trabajar. Entonces sería 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. Por lo tanto, vamos a tomar el 13 y vamos a dividir entre 100.000. Ahí está. Entonces, para poder hacer esta división es muy sencillo porque estamos dividiendo un número entre una fracción decimal, entre potencias de 10, es una fracción decimal. Entonces coloco yo aquí el 13 y vamos a empezar a contar espacios dependiendo de la cantidad de los ceros que yo tenga. Aquí tengo una comita y empezamos a contarlos hacia la izquierda. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí colocamos la comita y por acá 0 enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 espacios, 5 ceros, son los 5 espacios que se contaron acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí colocamos la coma. Por lo tanto, tenemos que este valor es igual a, escribámoslo por aquí debajito, 0, 0, 0, 0, 13 centímetros. Si ustedes quieren, si les facilita más, pueden hacer la conversión de unidades de medida utilizando la tabla. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ahora lo que vamos es a tomar 60 centímetros y los vamos a pasar a hectómetros. Nos ubicamos entonces aquí en los centímetros
y como tenemos que hacer la conversión hasta los hectómetros, vemos que tenemos que convertir una unidad pequeña a una unidad más grande. Por lo tanto, vamos a trabajar de izquierda a derecha y aquí entonces identificamos que tenemos que realizar una división. Tenemos que dividir 60 entre las potencias de 10 que me lo indiquen la cantidad de casillas por las cuales debo avanzar. Entonces vamos a identificar cuál va a ser el valor del denominador. Entonces arranco aquí, 10, 100, 1000 y 10.000. Así que tenemos que dividir 60 entre 10.000. Aquí está, 60, que son los centímetros, dividido entre 10.000, que es la cantidad de casillas por las cuales debo avanzar hasta llegar a los hectómetros para poder realizar la respectiva conversión. Al dividir 60 entre 10.000, que es un número más grande que el numerador, entonces tengo que dividir 60 entre 10.000, el valor que yo voy a obtener aquí va a ser un número decimal. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Voy a obtener un número decimal. Entonces, hay una forma sencilla de poder hacer este tipo de divisiones porque estoy dividiendo entre una fracción decimal, una fracción que está compuesta por potencias de 10. Entonces, lo que hacemos es escribir inicialmente como respuesta el valor del numerador, que en este caso es 60, y luego observamos cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 4 ceros que me indican que estas van a ser las cifras decimales que va a tener mi respuesta aquí. ¿Vale? Entonces contamos 4 cifras decimales. Así que tomamos 1, 2, 3 y 4. Aquí ya marcamos las 4 cifras decimales, colocamos una comita y luego completamos acá los números enteros del número con un 0. Entonces, aquí ya tengo la respuesta. 60 centímetros, al convertirlos a hectómetros, va a ser igual a 0,0060 hectómetros. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos a realizar este ejemplo. Me están pidiendo convertir 22 metros en decímetros y en centímetros. Entonces, para pasar metros a decímetros, sabemos que los decímetros es una unidad después de los metros, es decir, que multiplicamos por 10. Entonces, 22 por 10 es igual a 220 decímetros. Nuevamente tomamos los metros y los vamos a pasar a centímetros. De los metros a los centímetros hay 2 unidades de espacio. Entonces vamos a multiplicar por 100. 22 multiplicado por 100, lo que hacemos es agregar aquí los 2 ceritos y nos queda que es igual a 2200 centímetros. Pasemos a hacer el otro ejemplo donde me pide convertir 80 metros a decímetros. Recordemos nuevamente que de metros a decímetros hay un solo espacio, es decir, multiplicamos por 10, 80 multiplicado por 10, aumentamos un 0, 800 decímetros, y ahora este mismo 80 lo vamos a multiplicar por 100 para poderlo pasar a centímetros. Entonces, 80 multiplicado por 100, lo que hago es aumentar los 2 ceros y así nos queda metros en centímetros. Vamos a realizar este ejercicio. Me piden encontrar el total de trayecto que se muestra en la imagen. Para esto lo que tengo que hacer es pasar todas las unidades de longitud a la misma unidad. Es decir, si voy a trabajar todo en metros o todo lo voy a trabajar en decímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es, creería yo, pasar los decímetros a metros para que me quede una sola unidad. Entonces, nos ubicamos en la tabla para poder identificar cuántas unidades tengo que avanzar para pasar de decímetros a metros. Entonces, decímetros a metros hay una sola casilla, por lo tanto, trabajamos con el valor de 10. Es decir, que ahora 4.500 lo debo dividir entre 10. 4.500 dividido 10. Ahora pasamos a hacer la división para poder realizar así la conversión. Así que vamos a tomar el número del numerador, lo vamos a escribir aquí,
en la respuesta. Y al hacer la división entre 10, recuerden que identificábamos cuántos ceros tenía el denominador. En este caso tenemos un solo cero. Por lo tanto, me voy a ubicar aquí al finalizar el número y voy a contar una sola cifra decimal. ¿Por qué? Porque así me lo está indicando este cero. Al hacer divisiones entre 10, contamos una sola cifra decimal. Entonces, de aquí a acá tengo una sola cifra que sería esta. Colocamos la comita, entonces me queda el valor de 450,0. Al ser este un número decimal que no tiene valor, entonces lo que hacemos es identificar solamente como 450. 450, en este caso, metros, porque ya hemos hecho la conversión. Como ya estos 4.500 decímetros sabemos que equivale a 450 metros, ya puedo tomar la otra unidad de medida que tengo acá, el otro recorrido que corresponde a 350, y ahora lo que vamos a hacer es una suma. Sumamos para así poder encontrar el total del trayecto que se muestra en la imagen. Así que ubicamos unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas y centenas debajo de centenas y sumamos. 0 más 0, 0. 5 más 5, 10, llevo 1. 4 más 1, que llevaba 5, más 3, 8. Así puedo identificar entonces que estos 450 metros, que hicimos la conversión, más estos 350 metros hasta llegar a la cumbre, corresponde a 800 metros. Todo el recorrido equivalen a un total de 800 metros. No olviden que cada vez que trabajamos con unidades, debemos revisar que estén escritas bien sea en la misma medida o hacer las conversiones correspondientes para que todas queden en la misma medida y así poderlas trabajar. Pasamos a las unidades de medida y capacidad. Y las unidades de medida de capacidad lo que hacen es medir la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Podemos medir la capacidad de una botella, teniendo en cuenta que es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. Vamos a trabajar ahora con las unidades de medida de capacidad. Tenemos la unidad básica que es el litro, luego las unidades más pequeñas que son decilitro, centilitro, mililitro. Tenemos otras más grandes, decalitro, hectolitro y kilolitro. Y aquí tenemos simbolizado cada una de estas unidades de medida. Dice, una piscina olímpica tiene 2.500 kilolitros. ¿A cuántos litros equivale? Vamos a tomar los kilolitros, que son 2.500, y los vamos a pasar a litros. Para esto, nos vamos a ubicar en la unidad de medida que me están dando y como lo vamos a pasar a litros, nos damos cuenta que vamos a pasar de una unidad grande a una más pequeña. Así que debemos hacer multiplicaciones por potencias de 10 dependiendo de la cantidad de puestos que nos separa. Entonces vamos a ver por cuánto tenemos que multiplicar. Por 10, por 100 y por 1000. Entonces vamos aquí a multiplicar por 1000 y las multiplicaciones por potencias de 10 es muy fácil, solamente basta en tomar el número inicial y aumentarle la cantidad de ceros por la cual estoy multiplicando. Así tenemos que la cantidad de litros que cabe en esta piscina es igual a 2.500.000 litros. Ahora vamos a trabajar este ejercicio. Una cucharada es aproximadamente 1 centilitro. Ahora me preguntan a cuántos mililitros equivale. Entonces estoy ubicada aquí y para pasar a mililitros lo que tengo que hacer es multiplicar porque voy de izquierda a derecha, de una unidad grande a más pequeña, y lo vamos a multiplicar por 10. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a 10 mililitros. Muy bien. Tenemos la otra unidad de medida que es la unidad de la masa y esta es la unidad principal que se utiliza para medir la masa de cualquier objeto y sabemos que es el gramo. Pero no es la única medida. También tenemos unos submúltiplos o unidades más pequeñas y otros múltiplos más grandes. Ya sabemos que la unidad básica es el gramo y tenemos el decigramo, el centigramo y el miligramo como unidades más pequeñas
Y como unidades más grandes tenemos el decagramo, hectogramo y el kilogramo. Aquí vemos también la forma de representar cada una de esas medidas. Vamos a hacer este ejemplo. Una pera tiene un peso aproximado de 2 hectogramos. Vamos a colocarlo aquí y nos vamos a ubicar en este puntico. ¿A cuántos gramos equivale? Vamos a pasar entonces hectogramos a gramos multiplicando, porque vamos de una unidad grande a una más pequeña, por potencias de 10, por 10 y por 100. Entonces vamos a multiplicar 2 por 100 y esto es igual a 200. 200 gramos. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Una araña pesa 1 gramo aproximadamente. Tenemos 1 gramo, estamos ubicados aquí. ¿A cuántos miligramos equivale este peso? Entonces vamos a multiplicar por 10, por 100 y por 1000. Multiplicación porque vamos de una unidad grande a una unidad pequeña. Entonces, el peso de la araña equivale a 1000 miligramos. Espero que hayan entendido, les haya quedado clara la información y nos vemos en un próximo video.